cuestiones básicas y fundamentales que deben de saber. En esas cuestiones básicas y fundamentales es lo que a veces hago las preguntas de la teoría. La teoría, cuando uno hace el examen de teoría, ¿acaso es para que jalar o sin nada por el estilo? No, es que ustedes sepan el fundamento de todo ello. Es importante que ustedes sepan. Y si bien es cierto, patología es el estudio de las enfermedades, mucho ustedes tienen que interpretar el signo y síntoma que dice el paciente. Pero ¿por qué es ese signo y síntoma que dice el paciente? Todo tiene un fundamento. Muchas de las cosas de repente no tienen un fundamento o no se sabe algo más, pero ya hemos ido avanzando algunas cositas, ¿no? Y eso es lo que dice patología general en relación a cuando llevan ustedes patología especial. En patología especial de repente no van a ser tan engorroso ni tedioso como patología general, pero ya se van a ir al signo y síntoma que es. Pero en patología general lamentablemente van a tener que aprender pues el porqué, ¿no? El porqué, si ven que el glóbulo blanco en el rodamiento está dado a nivel del vaso, el porqué es eso. ¿Por qué es? Porque hay el factor de la selectina, de la integrina, de la interleuquina que estaba actuando ahí a ese nivel. Eso antes no se decía. Pero eso lo tendrían ustedes que saber, pues. Si no, no tendría el sentido del por qué se está movilizando ese glóbulo blanco hacia ese sector. O el por qué se está dirigiendo con todos los factores de complemento hacia el factor agresor, que es la quimiotaxis. Interviene toda una cascada de complementos, pero no se hace hincapié en qué complemento, en el C3, el C5, el C5A. Ese es por lo menos que me sepan esa parte. Si no me saben esas cosas, que es lo actualizado, entonces estaríamos con un conocimiento un poco retrasado, de 20 o 30 años atrás, ¿ya? O el conocimiento cuando me enseñaban a mí, ¿no? Cuando me decían, ¿y cómo se da la salida del glóbulo blanco? Bueno, se da por marginación, rodamiento, migración y quimiotaxis. Ah, ya, muy bien, 20, ¿no? Fácil, pues, ¿no? Pero ahora ya, ¿yo acaso sabía las integrinas, las interleuquinas? Pero eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Cuando ustedes les expliquen por qué fue, pues, en base a estos factores que hay. Entonces, yo no sé si después irán descubriendo más cosas, pero ustedes tienen que ir sumando ese último conocimiento. Lamentablemente eso es patología general, pues. Por eso es que a muchos patólogos, siendo patólogos, no les gusta enseñar patología general. Más se acomoda en patología especial. Bueno, como yo, ¿no? Yo me enseñaba 15 años patología especial, más me acomodaba ahí. Pero en fin, vamos a ir avanzando. La respuesta que hay ante un inicio de los neutrófilos y después de los factores de los elementos para decir agudo, después decir crónico, en decir hay los mononucleares que son los linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Eso tienen que tenerlo presente. No como en seminario me decían mastocito, eosinófilo, todo. No entendieron, ¿no? Está bien, intervienen esos, pero en otros momentos pues, quiero que me aprendan lo más fijo, lo que hay. O cuando interviene el factor granulomatoso después de más de un mes, en donde ya se aglomeran los glóbulos blancos tratando de rodear o formar un círculo, en donde están los macrófagos, por supuesto están los linfocitos, pero esos macrófagos a veces se agrandan, haciendo las células epitelioides, que se le denominaban así antiguamente, y le dijeron así células epitelioides, pero no sabían por qué. Ahora ya se sabe que es el macrófago que va agrandándose, o sea, una adaptación, y en la forma de todos esos elementos forman una célula gigante, que también se ve célula gigante como tal. ¿Por qué dice célula gigante? Tomando en cuenta el linfocito, que es en la medida de 6 micras, que también eso preguntaba en seminario, ni siquiera sabían qué tamaño tenía el linfocito, que se enseña en histología. Entonces, ¿cómo tienes la idea de decir células gigantes? Entonces, al decir células gigantes, porque es una célula de unas 80, 90 micras, pues. Por eso se adaptaba así. Y eso forma una especie de círculo, lo que le llamamos granuloma. ¿Y por qué le decían granuloma? Porque antiguamente, cuando uno enfermaba y moría, lo abrían, pues, o sea, le hacían la autopsia o necropsia, como se dice, y veían en los tejidos áreas duras,
como pelotas. Y decían, ¿esto qué es? Este tipo de enfermedad forma como pelotas. A eso le llamaban enfermedades granulomatosas. Y de esos hay entidades que se han ido enseñando. Claro, la clásica que nosotros le enseñamos tuberculosis, pero cuando estudiaba me enseñaban a tifoidea, fiebre malta, brucela, cosas que ya se han ido superando por las situaciones de limpieza. Porque antes los ambulantes siempre han existido, antes no estaban tan cuidaditos con gorro blanco y mandil y todo lo demás, ¿no? Antes había mucha suciedad, entonces había mucha tifoidea, veíamos esa enfermedad tifoidea, considerada granulomatosa, y se ve así como gránulos o como pelotas que se forman en el hígado. Pero a toda esa entidad de enfermedades le llamaban enfermedades granulomatosas, y ustedes los encuentran en los libros. Cuando ustedes les hablen, les digan enfermedad granulomatosa, ay, pero ¿por qué es? Por esto, pues, apréndanlo, que está formándose una respuesta de nuestro organismo a una noxa, en este caso infecciosa, porque le estoy hablando del tema infeccioso. Pero también puede ser, como dice su compañero, a cuerpo extraño, también puede ser para explicar las enfermedades inmunológicas, para explicar también por qué el agente agresor o inflamación se vuelve agresiva. Porque si yo siempre me mato diciendo no es beneficioso, es defensa, sí, pero ¿y por qué se vuelve agresivo? Entonces, un poco para explicar eso de los temas inmunológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a ir entendiendo. Todo el tema de inflamación, jóvenes, está todavía en estudio. Al estudiar el tema de inflamación, ustedes se meten al libro, ahí les hacen las descripciones de cada componente celular que interviene y sus propiedades que tiene, lo que se ha ido descubriendo hasta el momento. Si ustedes comparan con un libro de Robbins de la tercera edición, por supuesto que no va a decir nada de esas propiedades. Esas propiedades es lo que ustedes tienen que saber ahora. Y eso todavía está en investigación. Pero aún así, estudiando todo ello, se ha logrado sacar los medicamentos. ¿Por qué creen que salen los medicamentos para el dolor? En base al estudio de la inflamación. ¿Por qué salen los medicamentos para la inflamación? En base a este estudio. ¿Cómo se trata de bloquear? Y si ustedes comienzan a mirar bien, ustedes ven ahí en lo que es el ácido araquidónico, de los que van estudiando del libro, ahí ustedes ven el COX-1, COX-2 o los lipocigenasas, pero no es el otro, ¿no? Entonces, si ustedes comienzan a leer esos fármacos que dicen para el dolor, en su acción farmacológica dice eso. O sea, está interviniendo justo en ese estudio que sabemos de la cascada del proceso de inflamación para bloquear esas áreas y hacer los procesos de antiinflamación o antiinflamatorios. Por supuesto, el primero que se sintetizó y se identificó fue el corticoide, pero eso ya se sintetizó y se daba tanto que al dar tanto bloquearon pues a nivel de la hipófisis y hicieron consecuencias posteriores de una serie de elementos, ¿cómo se le llama? De efectos secundarios. Las hemorragias digestivas, las úlceras te hacía cuando dabas mucho. Entonces había rectorragias, vómitos con sangre y todo, entonces hay que sustituirle, aparecieron los AINES y así esa parte. Eso es lo que tienen que saber. Si no, el visitador médico los almuerza, pues jóvenes. Los almuerza cuando les dice cualquier tontería y ustedes le creen. Tienen ustedes que saber bien el fundamento, jóvenes, ¿ya? Si no saben bien el fundamento, cualquiera los puede mecer. Y les agradezco que vean, aunque sean unos cuantos acá hoy día. A la vez de esa parte de lo que es el proceso de inflamación en la etapa crónica, que están saliendo una serie de células de glóbulo blanco, están supliéndose en formar la reparación o también cicatrización. Entonces es un poco dar lo que es la cronicidad. Si ustedes se fijan bien en el proceso de granuloma, que ya pasó más de un mes, detrás de los linfocitos está la cadena de fibroblastos que se llega a formar. Esos fibroblastos son como medio de defensa. O sea, no solamente está interviniendo los glóbulos blancos con los famosos linfocitos, y que cada vez se estudia más de los linfocitos, cada vez abarcan a estudiar los CDs, que son como más de 70 CDs, cada vez se tratan de estudiar los variantes de linfocitos que hay,
hay los GELP, los ayudatorios que le dicen, o los supresores que hay, que son, en los GELP nomás hay TH1, 2, 3, 4, 5, 17, no sé cuántos más hay. No lo voy a estar diciendo todo, pero eso ya ustedes lo amplían, pues, ¿no? Pero ya se está viendo todos esos subtipos y variantes. Al conocer de repente esos subtipos y variantes, estamos un poco también conociendo un poco de los procesos proliferativos de los linfomas. Porque hay algo que también se ve muy seguido en los procesos infecciosos, el factor de necrosis tumoral, que ustedes lo han visto ahí, TNF, que a veces les digo, también se ve en los procesos proliferativos. Entonces todavía esto sigue en estudio. Por eso yo siempre les he dicho, el día que sepamos bien todo el proceso de la inflamación, habremos eliminado un gran grupo de enfermedades que son las enfermedades inmunológicas. Y de repente también un gran grupo de situaciones, ejemplo, por decirles, los rechazos a trasplantes. Habremos eliminado eso y podríamos de repente colocar cualquier cosa, el día que sepamos todo. Pero como todavía no lo sabemos, estamos todavía ahí que pugnamos con todo esto, tenemos que tener este tipo todavía de enfermedades. Por supuesto que en otros países, ya les he dicho, el gran factor de infecciones ha sido minimizado. Les queda el gran otro problema de inflamaciones inmunológicas. Entonces todas las enfermedades inmunológicas ellos tienen todavía eso. Entonces por eso los libros que ustedes ven, todo está abocado a eso. Pero en nuestros países como el nuestro todavía tenemos infecciones. Al final de cuentas las enfermedades que le van a ir enseñando después es toda inflamación. Salvo las tumorales o proliferativas, que es la conducta quirúrgica. Pero el día que sepamos también dominar eso, podemos hacer que involucione esa célula. Y habremos superado también ese tipo de enfermedades. Y habremos logrado de repente para subsistir un poco más y se cumpla lo que dice la AFP, que vivimos 110 años normal. ¿No? Las AFP dicen eso, ¿no? Para pagarnos poco en los jubilados. Bueno, entonces acá quedó el punto de la cicatrización y regeneración. Hay términos que dicen de regeneración y cicatrización. ¿Tenemos regeneración realmente en nuestro organismo? Si te cortan un brazo, ¿no sale otro brazo? No, ¿no es cierto? Pero sí tenemos una regeneración a nivel microscópica. Y ustedes mismos lo pueden visualizar cuando ustedes a veces se hacen un hincón para sacar la sangre del vaso o de una arteria, cuando les hacen su análisis, queda una lesión ahí en eso, puntiforme, y se desarrolla mecanismo de inflamación ahí, porque se pone todo rojito. Pero eso después de 2, 3 o 4 días desaparece con un proceso de fibrosis y después de sustitución hasta de epitelio. Y ustedes al transcurso de 2 semanas no saben ni dónde les realizó el hincón. ¿O no es así? Eso podría ser una regeneración. Regeneración donde también se puede dar, cuando a veces se dan después de un examen que salen con el delegado, vamos a tomar nuestro salta para atrás, que le dicen, o su corto, y se van casi todas las células de la mucosa gástrica, las mucosecretoras. ¿Y qué? Y al día siguiente están con la famosa resaca. Bueno, la resaca es la litosis producida por la salida del alcohol, de los acetaldehído, pero ese epitelio que está destruido, que genera moco, al momento de salir y se regenera, ¿en qué tiempo se está regenerando? En 2 o 3 días, más o menos. Porque si no, estaría uno con todos los procesos de los ardores por la secreción del ácido clorhídrico, porque eso es lo que nos defiende con la mucosidad que hay. Por eso es que uno después de ese tipo de ingesta o química, que se dice alcohólica, te duele el abdomen, una gastritis terrible que tienes. Pero hasta que el momento que se reepitelice, en un par de días, vuelve el epitelio, es una regeneración, porque vuelve a estar todo igual como antes. O sea, hay áreas que sí se puede hablar un poco de regeneración. Pero y lo que no es, entra a los procesos de cicatrización. Entonces, y a veces hay términos de decir fibrosis también. O también lo que le dicen reparación.
términos como esos, ustedes lo van a ir manejando siempre. El por qué se realiza es un poco acá, que les he hecho tipo kinder, para que entiendan algo. Y no es que ahí está, ahí lo dije, y profesor, usted le tiene que poner las preguntas en base a lo que usted dijo y nada más, ¿no? El otro parte es del libro, ¿ya? Así es que lean un poquito más al respecto, porque intervienen a veces una serie de factores que entran de factores proliferantes del endotelio o factores proliferantes vasculares, que entran muchas siglas ahí, ¿no? Bueno, ahí está la imagen mitológica, ¿no es cierto?, de Prometeo, ¿no? Que le sacaban el hígado y regeneraba, le sacaban durante el día el hígado y de la noche regeneraba, ¿no? Algo que se conocía mitológicamente, fíjense, y que después de N años le dan la razón. ¿Qué quiere decir? Que de repente los antiguos sí sabían lo mismo, y con el tiempo el conocimiento se fue olvidando, ¿no? Ustedes saben que las culturas o las civilizaciones que habían, cuando dominaban al otro, ¿qué hacían? Le destruían todo, pues imponían su nuevo, ¿no? Entonces ahí de repente se ha ido perdiendo el conocimiento en algunos sitios, ¿no? Y quedó un poco de mitología, ¿no? Como ustedes ven, ahí dice reparación de tejidos, restablecimiento de la arquitectura, de la función del tejido tras la lesión. ¿Cuál es la lesión? Proceso inflamatorio, una injuria, un traumatismo, lo que fuese. Pero siempre hay un proceso de reparación. Los tipos que hay: regeneración por proliferación de células residuales, por depósitos de tejido conectivo, ahí están los que yo les andaba diciendo, cicatrización, con regeneración y con regeneración, ¿no? Ya no veo, ¿no? Es que me vengo muy acá, ustedes tienen mejor vista que yo, pues. Yo también veía igual, cara. Ya. Ahí está un poquito en dibujito la proliferación de las células, cómo proviene de los procesos indiferenciados, cómo ya se sabe ahora de que están proveniendo de células madre, cómo siempre hay una célula madre que da a otra célula madre supuestamente hija, y esa es la que va a dar la subsiguiente célula que va a repoblar o va a sacar el mismo tipo de célula que se perdió, ¿no? Entonces, un poco para explicar el proceso de regeneración. Ahí está más o menos el mecanismo que hay eso ustedes un poco lo saben de embriología, desde el proceso del huevo, cigoto, blastocisto, las células madres, cómo van saliendo los subtipos hasta los tipos de células diferenciadas, y todas estas células que a ustedes les enseñan en histología. Cuando uno les enseña en histología, les enseña todas las células diferenciadas, que ustedes tienen que saberlo bien, ¿no? Y todas las variantes que hay. Ahí hay un esquema, un dibujo en el cual hacen ver un epitelio que está normal, con sus células, que ustedes lo ven así como cúbicas, pero a veces puede haber lesiones superficiales, como en esto, que ustedes ven que hay un aplanamiento más o menos de las células, pero no llega a morir, pero sin romper la membrana basal. Muchas de estas células hablan que cuando se respeta la membrana basal puede regenerarse, como lo que está abajo, ¿no? Y se ve un proceso de regeneración. Lamentablemente, cuando hay destrucción de esta área, entonces ahí hay una úlcera, hay una especie de lo que popularmente ustedes le llaman herida, y el proceso que hay sustitución de tejido conectivo, a eso le llamamos cicatriz. Aquí está más o menos el mismo proceso de lo que es de las células, con respecto a la lesión y con respecto a los tipos voy a tener que acercarme. Con respecto a los tejidos denominados o renovación de los tejidos que pueden encontrarse, o tejidos estables
para salir en un crecimiento. Si hay renovación de los tejidos, es con una regeneración completa, ¿no? De lo que estábamos hablando, por ejemplo, tubo digestivo. Ahí les he puesto otro ejemplo de epidermis, otro ejemplo del sistema hematoyético. O también puede ser con los tejidos estables, que es en el otro lado, que es a nivel hepático, a nivel renal. De los procesos que pueden haber de inflamaciones o procesos de lesiones tipo úlceras o heridas, como ahí dice, en lo que es cicatrización y en lo que es fibrosis. Si yo utilizo mucho la palabra cicatrización o fibrosis, todo está dentro del proceso de lo que es reparación. Entonces, retomando lo que se dijo en un inicio, regeneración de células y tejidos está en base a lo que es la proliferación de células, ¿no es cierto? Proliferación celular, o sea, de todos los elementos que intervienen ahí. Puede haber los residuos del tejido lesionado, puede haber las células endoteliales, puede estar también de las fases de los fibroblastos. No. Se va. Ahí está. Ya. Acá está más o menos otro esquema de lo que es regeneración de células y tejidos. Cuando uno ve de los tejidos, siempre está pensando y uno tiene que hacer el pensamiento de qué son tejidos lábiles, qué son tejidos estables, o células también le dicen lábiles, estables y permanentes. Y ahí están los ejemplos que a veces les enseñamos en histología. Las lábiles son las células hematopoyéticas, los epitelios superficiales, los estables de los órganos, ejemplo como les puse riñón, hígado, y los permanentes, que siempre se habla del tejido nervioso y el músculo cardíaco. Por supuesto, eso siempre le hemos enseñado a ustedes, pero después de que se han hecho los estudios de la célula madre y después de que ganó el premio Nobel últimamente uno de ellos, este último término de las células permanentes, es posible, yo les digo es posible, que de acá a un par de ediciones más ya estén cambiando esa clasificación, porque ya no va a haber ya permanentes, o sea, ese concepto, mejor dicho, va a ir cambiando por lo que se está estudiando las células madre. Pero mientras todavía no se ve en los libros, pues seguimos diciéndoselas a ustedes para que tengan el mismo conocimiento, ¿ya? Aquí está sobre los tipos de células que se proliferan. Es casi lo mismo en esquema, un poco en las fotos, que está basado ahí. Como les dije, las células quiescentes, o también le llaman estables, hablan mucho sobre los factores del riñón, los factores de las glándulas salivales, los factores hepáticos, que es lo que más hablan. Y siempre se ha dicho de las células permanentes el corazón y el cerebro, ¿no? Con respecto a lo que dice regeneración de células y tejidos, depende de la agresión que hubiese, ¿no? Y de la gravedad, ¿no? A veces son lesiones pequeñas, a veces son muy amplias, y a veces son tan amplias que es imposible, pues no se puede hacer nada, ¿no? En esos casos queda solamente la remoción nomás del tejido, ¿no? Y si es a veces de un miembro, la remoción de todo, entonces entra la amputación, ¿no? No se puede hacer más, pues ahí ya. Pues les digo, depende de ello. Volviendo a retomar en los tipos de células o tejidos lábiles, son muy son fácilmente reemplazados, ya les he dicho eso, por todas las células madres. En los tejidos estables, bueno, ahí ya les dice de qué, yo les había dicho de cuál, del hígado, ¿no? Ahí habla de tiroides, pulmones, páncreas, glándulas salivales también, ¿no? Suprarrenales también. Pero todo eso va
por un proceso de respuesta o reparación, das un proceso de inflamación. Aquí habla un poco del aspecto de la célula hepática, ¿no? Si ustedes ven ahí el famoso macrófago que está ahí, que Kupfer lo describió, y N años me enseñaron a mí que célula de Kupfer, y cuando me preguntaban qué células hay en el hígado, yo tenía que decir las células hepáticas y la célula de Kupfer, y pensaba que era componente del hígado, ¿no? Pero no, y ahora ya se sabe que es un macrófago fijo, ¿no? Claro, Kupfer lo describió y en eso nomás nos enseñaba. Pero un poco para entender qué es lo que está ocurriendo con esta célula, por qué se vuelve a proliferar, se está sabiendo un poco de todos esos elementos que son reparadores y proliferantes, elementos de factores de proliferación celular, y un poco en intervención con el macrófago, el factor de necrosis tumoral, un poco intervienen las interleuquinas, en este caso las 6, para, dice, hacer una proliferación de esas células. Y es verdad, ¿no? Un poco, si ustedes comienzan a ver, acá está el esquema más o menos de un hígado, claro, ahí está en esquema, nada más que se ve todo bonito, con su parte portal. Pero si hubiese un tipo de lesión, por decirlo infeccioso o lo que fuese, habría pues la ausencia de las células, y estas células estuvieran dadas por este material de tejido un poco conectivo. Acá un poco que se ve más, en el lado derecho más el tejido conectivo, y lo que va a dar después a un proceso de reparación. Pero en otros casos pudiera ser de que si fuese la lesión pequeña, pudiera encontrarse que se redupliquen estas células se redupliquen y vuelva a su estado óptimo, normal, como antes había. Pero esto sería en áreas pequeñas, o en áreas que de repente no se ha roto la membrana basal que hay aquí. Es lo que están especulando hasta el momento, mientras no se rompa la membrana basal que hay ahí, para hacer el proceso de la regeneración. Pero si no sucediese eso, lamentablemente esa área de células se anularía y estaría superpuesta por el tejido conectivo, ¿no? Es como un relleno de cemento, por decirlo. Ya no hay esas áreas, es reemplazado, y lamentablemente al no haber esas células hepáticas en ese sector, ya no hace la función que debe hacer pues, la célula hepática. Ahora eso imagínenselo a todo nivel dentro del hígado, un poco para explicar lo que es el término de la cirrosis, que es lamentablemente un proceso de inflamación, reparación, pero en un círculo vicioso, donde se inflama, se repara, se inflama, se repara, de nunca acabar. Se inflama, destruye la célula hepática, se repara con fibrosis, y está destruida la célula hepática y reemplazado por fibroblastos, y así sigue, más o menos en un lapso de unos 10 años. Por eso es que le dicen, oiga, usted está con principio de cirrosis. Pero doctor, ¿en qué etapa estoy? Está todavía leve, pero es cirrosis. Entonces ya calculen más o menos unos años más, ¿no? Ya vayan haciendo su testamento, viajen, todo. Pero ahora ya hay una alternativa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alternativa? El trasplante, pues jóvenes, el trasplante. A los casos de cirrosis ya hay el trasplante. Claro, hay que matar a otros, ¿no? Para ponerlo, ¿no? El repuesto, ¿no? Pero ya hay, ¿no? ¿Cuándo se ha visto los procesos de regeneración de células? Cuando, por decirles, ha habido un accidente de tránsito, entonces se ha lesionado, o un balazo, ya hasta ahora que está de moda esto de los asaltos, sicarios, esto te tira un balazo, lamentablemente te tira un balazo en el abdomen y te voló mitad de hígado, y eso es traumático, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí está volado, está roto, está sangrando, tienen que entrar y cortar, pues, ¿no? Ya no queda otra, te queda mitad de hígado. Esa mitad de hígado
comienza a proliferar esas células hepáticas y comienza a ser un remedo de hígado, pero un poco deforme, y avanza y crece esa otra porción. ¿Y eso dónde lo han visto? Con las ecografías. Bueno, ahora no hay tanto elemento para mirar dentro de la cavidad abdominal sin cortarlo. Entonces con las ecografías se han visto esos tipos de crecimiento para poder tener la funcionalidad hepática. Pero recuerden bien, el hígado es un elemento que, a pesar que hace todas las funciones en nuestro organismo, a pesar que es un elemento importante para nuestra existencia y ser de buen volumen y buen tamaño, si yo, en base a lo que he visto, ¿no?, tendría que estar destruido casi cerca de un 80% del volumen, para que recién en ese otro 20% nomás que queda, ahí recién empiece a ver los elementos de signos y síntomas de la insuficiencia hepática. Esas personas que nos llegan como pacientes es porque ya están con ese menos de ese 20%. Ya están teniendo las secuelas de todas las limitaciones de las funciones hepáticas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir pensando en ese tipo de pacientes, lo que tienen, en base a ese tipo de lesión que tiene. El cómo llegó a tener la cirrosis, se habla de una serie de factores, ¿no?, que van a ir aprendiendo ustedes después, ¿no? Claro, hablan del alcoholismo primero, ¿no?, pero eso no siempre ha sido. Conozco pacientes en los cuales lamentablemente tuvo su hepatitis, ¿no?, de tipo B, y nunca tomó nada, un tipo hasta no alcohólico ni nada, pero desarrolló su cirrosis. Lamentablemente falleció porque fue en otra época que todavía no había de los trasplantes acá en nuestro país. Recién ya se están haciendo como 10 trasplantes hasta ahora, ¿no? Pero vamos avanzando, pues estamos avanzando. A no ser que tengan recursos, se van a otro país, pero no, donde está mejor, ¿no?, desarrollado. Bueno, vamos a ver, siempre me distraigo, caray. Acá habla de lo que es regeneración, reposición de tejido, formando la cicatriz. Acá, en la forma de cicatriz, siempre les he dicho la vez pasada de los procesos de angiogénesis. Estas angiogénesis se están dando por respuestas de vasodilatación. Ahí hablan de separación de los pericitos, migración de las células endoteliales, proliferación de estas mismas. Hay los tubos capilares, reclutamiento de células perioendoteliales, ¿no? Ahí está mal escrito al último. Endoteliales ese. Ya. Ahí está un poco, eso creo que está su imagen en el libro, ¿no? Está del vaso, los factores angiogénicos que intervienen. No se olviden siempre del pericito. El pericito es una célula que tiene denominadas dentro del grupo de las células contráctiles, y están ayudando o están adosadas mucho a los vasos. Intervienen los factores de la matriz extracelular, cómo se va formando los nuevos vasos, un poco el esquema. Estos son todos los elementos. Esta es la parte engorrosa, lamentablemente se tienen que saber, aunque sea algo de eso. La parte engorrosa en la cual los factores de crecimiento vasculares, ¿no?, el BF, el GF, no sé qué diablos hay ahí de nombres y tantas siglas que hay, cómo se producen, cómo están habiendo los agentes inductores, los agentes receptores, las funciones que hay. Interviene en lo que es la angiogenia, aumenta la permeabilidad vascular, estimula la proliferación de células endoteliales, regula y todas esas partes de expresiones de tipo endotelial. Acá está peor. Este también es sacado de su libro, jóvenes. Eso creo que ustedes ahí más o menos lo pueden ver. Estos son todos los factores que
que se han ido descubriendo últimamente, lo que yo les andaba diciendo, más que nada los factores de crecimiento que se tienen ustedes que entender para que se esté formando el neovaso, o el por qué se están saliendo nuevas células de fibroblastos. Por eso es que se habla que el macrófago, o algunos dicen monocito, tiene los factores de proliferación, de los factores de proliferación endotelial, dicen a otro, y otro dice factor de proliferación o que induce al crecimiento de los fibroblastos, como que si lo llamase. Ese tipo de factores, un poco que no se vayan a confundir cuando vean el proceso de neoplasias, porque también la célula neoplásica también hace lo mismo, hace factor de crecimiento de vasos. Entonces, esos términos que ahora ustedes lo ven, ¿cómo se llama? El PAP, eso que dice por ahí el que estaba con B chica, estaba el factor activador de crecimiento vascular, eso también lo van a encontrar cuando estén viendo la parte de las neoplasias, porque las neoplasias también hacen angiogénesis. Bueno, pero retomando esta parte, por él le digo, el estudio hasta el momento de esos elementos, sustancias y proteínas que van a entrar como activadores de ello. Si ustedes ven ahí un poco en el esquema, están viendo ustedes el vaso, cómo va saliendo y cómo se va neoformando. Acá en lo que seguimos con el proceso de depósitos de tejido conectivo, hay migración de fibroblastos hacia el sitio de lesión, depósitos de proteínas en la matriz extracelular. Interviene en lo que es la remodelación del tejido conjuntivo, en lo que es síntesis, degradación y muchos elementos de las metaloproteínas que están interviniendo ahí. Acá está un poco de la salida de la migración de la célula. Acá hablan del leucocito y en relación a las células madre, y cómo es que se va haciendo especie de prolongación. Si ustedes ven en un lado, acá estaría el vaso, y cómo hace una especie de proyección o de yema, ¿no?, para ir formando otro nuevo neovaso, ¿no?, al otro lado. ¿Y quién está interviniendo? Fíjense, acá está el macrófago, ¿no?, que ya le han visto ya que hace factores de activaciones vasculares acá a este nivel, y factores de activación de llamado a fibroblastos también. Este mismo macrófago está haciendo que llame esto. Esto antes no lo sabíamos, pero sabíamos que se veía, se prolongaba, salía, pero no sabíamos quién lo estaba haciendo. Se ha ido descubriendo también algunos elementos de las angiotensinas 1 y 2 también al respecto. Y aquí está un poco ante un proceso de úlcera. Úlcera digo porque hay discontinuidad del epitelio. Este es un epitelio, otro epitelio, y acá no hay epitelio, supuestamente hay epitelio. Acá esto que está aquí comienza a dar las fibrosis, o sea, con los fibroblastos que están llegando, las sustancias colágenas. No le da opción a que este epitelio se vuelva a regenerar. ¿Por qué? Porque simplemente no hay membrana basal, pues acá se destruyó la membrana basal. Les dije que con la membrana basal pudiera todavía reconstituirse, pero al no haber, hay la famosa cicatriz, pues, ¿no? Y en este caso habla de los procesos un poco a nivel que pudiera encontrarse de reepitelización, pero un poco con la constitución de la membrana basal, pero es en un folículo piloso, ¿no? Pero la membrana basal todavía se mantiene, ¿no? ¿Por qué a veces no se logra un buen cierre de herida?
básicamente cuando a veces uno tiene una herida para lo que le llaman para que se cure, popularmente a veces uno le dice vamos a curártelo, ¿no? O para que cicatrice, le hacen el lavado de la herida. ¿Por qué hacen el lavado de la herida? Por los factores un poco mecánicos, ¿no? Porque pudieran quedarse una serie de elementos que impiden un buen cierre, ¿no? Pero no solamente es eso, sino el alcance de la lesión, el tipo de la lesión, dónde está ubicado también, a veces no es accesible. O otros factores, si es que está con proceso infeccioso, o sea, dentro de si tiene virus, bacterias, hongos, algo, gusanitos, qué sé yo, siempre van a impedir que cierre esto. O a veces factores metabólicos, ¿no? Como la diabetes, o factores de nutrición también, o en su defecto si está tomando algún elemento, ¿no? de los corticoides. Últimamente, ¿qué otro elemento pudiera ser que esté impidiendo una buena cicatrización? ¿Qué medicamento se está dando así a cada rato? Se hace hasta anuncios, todo, y dice, tome esto para prevenir una lesión cardíaca. ¿Qué medicamento se da? ¿Cuál? La aspirina, pues, ¿no? La aspirina, según la dosis, y debe ser en farmacología, si se da dosis de 500, supuestamente te elevan tu umbral de dolor y un poco que te alivian, ¿no? Los factores de dolor. Pero después se ha ido estudiando que a dosis mínimas, un poco más pequeñas, de 100, no tiene un factor de antirrelatorio plaquetario. Entonces se está dando para la prevención un poco de los émbolos que se pueden estar uno formando, para aquellos que posiblemente puedan tener algún tipo de lesión. Y eso se toma sin receta, ¿sí o no? Porque hasta por televisión lo anuncian. Y algunos lo toman y lo toman y lo toman y lo toman todo el tiempo. Entonces, supongamos que uno va a entrar a una operación. Ahí le tienen que ustedes que preguntar, ¿no? ¿Qué medicamentos toman? Y si le dicen, no, estoy tomando mi aspirina, ¿sabe qué, señor? Le vamos a operar, le vamos a sacar la vesícula biliar y le vamos a hacer un corte y todo lo demás, bla, bla. No tome una semana antes, pues, por lo menos. O 2 semanas antes, pues le decimos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no haya una buena migración de fibroblastos por los factores activadores de los vasculares, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender en la parte práctica, pues. O sea, en base al conocimiento de esto tan tedioso, fastidioso y que nadie quiere estudiarlo, se sacan, pues, las situaciones de decir al paciente qué hacer y qué no hacer. ¿Ya? O les pongo el ejemplo a veces de mi hermana que apareció con unos moretones por todo el cuerpo y me dijo, oye hermano, mira lo que me ha parecido. ¿Estás tomando algo? No, nada, todo normal. Así, le digo, qué raro. Y uno pensando en tantas patologías, ¿estará algún problema de coagulación, algún problema de la hemoglobina? Le mandé a hacer análisis, todo. Y pensando hasta en leucemias, ¿no? Porque todo puede pasar, ¿no? Por la edad, porque ya es la tercera edad. No piensen hasta en leucemias, ¿no? Porque da moretones, así da las leucemias. Estás decaída, sí, un poco decaída. Y seguía, y me vi los análisis y nada, no se veía nada, todo normalazo. Caramba, ¿y ahora qué? ¿Estás segura? ¿No tomas nada? Sí, no tomas. ¿Qué comes? Todo. Tomo esto, mi cereal, todo esto. Ay, tomo siempre mi pastilla. ¿Qué pastilla tomas? Mi aspirina. Pero ¿y eso no me puedes decir? Pero si eso es normal, pues si eso uno lo toma para el corazón, ¿eso es normalazo? ¿Qué? ¿Te tengo que decir eso? Sí, pues eso me tenías que decir. Deja de tomar. En 2 semanas, en 1 semana se te retira todo eso. Que tú eres mago, qué cosa, en base a lo que uno sabe, pues. Dejó de tomar y se retiró, pues, todo ya no tenía moretones. Oye, ya no tengo, ya ves. ¿Qué era entonces? Lo que estabas tomando la aspirina. Entonces ya nunca tomo. No, sí toma, pero toma cada 3 o cada 4 días, pues en ti se había saturado, pues, ¿no?
Eso ustedes tienen que saber, ¿no? Para más o menos decirle qué cosa decir al paciente, pues si no, ¿ah? O puede estar dando vueltas por otro sitio hasta acá en el hematólogo y le hace un montón de análisis pensando en linfomas o leucemias. Y era algo simple. ¿Entendido en ello? Bueno, ya me empiezo a desviar de nuevo, ¿eh? Ya, seguimos. Ya, acá está lo que es la cicatrización, eso está visto un poco en los libros, procesos de heridas, los cortes, cuchillazos que pudieran haber, es fácil, bueno, si hay un cuchillazo, bueno, se forma esto y se produce con la sutura, uno lo tiene que afrontar, pero previamente hay que limpiar bien, afrontar bien la herida y superponerlo bien, afrontar epitelios con epitelios, afrontar tejido con tejido conectivo, porque después cuando ustedes lleven cirugía y tengan que afrontar algo, ustedes lo ajustan tanto el hilo que lo superponen, en vez de estar así, lo ponen encima. Y pega, pues, ¿de qué pega? Pega, pues, pero pega mal, pues, o demora. Y ya hay un reborde. Acuérdense que todos estos procesos entran en el proceso de inflamación aguda, inflamación crónica, el proceso de reparación, todos esos elementos que van a encontrarse ahí. La formación del coágulo. Si ustedes ven acá, cuando está muy amplio una herida, obviamente en piel, siempre tomamos el ejemplo de piel, pero puede ser en cualquier lugar del cuerpo, internamente también puede ser, pero siempre uno toma el ejemplo de la piel. ¿Qué va a llegarse a ver? Acá, miren, acá está viendo los neovasos, los fibroblastos, los factores de colágeno, los procesos de lo que es la fibrina. Porque se llega a formar un coágulo, pues. ¿O ustedes no han tenido una herida alguna vez? Cuando se forma una herida, ¿qué está saliendo? ¿Qué elementos hay en una herida? A ver, si yo le dijera a nivel microscópico, ¿qué elementos se van a encontrar en una herida? Lo lógico que van a encontrar, eritrocitos, pues. Pero los eritrocitos, para que no se salgan, ¿qué ha formado ahí? Los elementos de la plaqueta, la fibrina. ¿Cierto o no? Entonces habían eritrocitos, fibrina, algunos tipos de proteínas, uno más que se me olvida, son como 3 elementos. Al final eso es el coágulo, pues. Cuando uno habla del coágulo, no es más que eritrocitos con fibrina y el otro elemento que no me acuerdo más, pero son como 3 elementos. Es el famoso coágulo. ¿Y la costra qué viene a hacer? Porque dice, tengo costra. ¿Qué viene a hacer la costra? Es el secamiento nomás, la deshidratación nomás que hay de ese tipo de células que hay en la parte superior o la parte de la superficie, se deseca. Y al desecarse no se pone duro. ¿O no lo han visto? Entonces, de tanto esas cosas que lo ven, ustedes tienen que ir pensando qué cosa hay ahí, pues. Si yo les dijera, ¿qué tiene el coágulo? Y ustedes, no sé, me van a decir. Y yo les estoy diciendo lo que tiene. Eso es lo que tienen que saber, pues. Ese coágulo, al formarse, está haciendo esta primera defensa para hacer que lleguen los fibroblastos con su tiempo, para que después lleguen los procesos de la angiogénesis y proceda la reparación. Eso es lo que tienen ustedes que saber al respecto. Bueno, acá está en esquema los elementos que intervienen. Cuando se producen estos tipos de reparaciones, en cortes, en todo, ¿qué pudiera haber? Por ejemplo, hacen una sutura y siempre les va a pasar, las dehiscencias de sutura siempre se ven. O también que rechace, a veces en algunas personas rechace el hilo y lo elimina, popularmente así sería, lo bota, ¿no? Es verdad, como que lo expulsa, forma especie de áreas de pus y hace necrosis liquefactiva y lo expulsa, hace como especie de fístulas a veces y lo expulsa el hilo. Eso en algunos pacientes, no en todos se vea, pero sí he visto en algunos pacientes que hasta expulsan el hilo, a pesar de ser interno y todo. Esas áreas se vuelven ulceradas. Después de eso pudiera encontrarse las cicatrices con mayor proliferación, ustedes le llaman eso queloides, ¿no?
El por qué es, dice que ahí hay una falla en el factor inhibidor de la proliferación de fibroblastos, porque sabemos que hay un factor inhibidor, pero entonces ese factor inhibidor está fallando para ese paciente, por eso es que prolifera. Entonces hay que advertir a ese paciente que va a llegar a estar formando siempre ante cualquier lesión de injuria que tuviese en cualquier tejido, porque va a ser lo mismo siempre, pero para ese paciente. ¿Entendido en ello? Algunos lo sacan ya por razones de estética. Y el otro es eso, granulación exuberante. Ustedes han visto que debajo de, algunas veces han sacado su costra, debajo de eso se ve así como un material rosado, medio granulado. Ese material medio granulado y todo eso se llama tejido de granulación. Por eso ya les he dicho, y creo que les dije la vez pasada, si hay un proceso de injuria, de inflamación, sea por cualquier factor que fuese inflamación aquí, después va a llegar ante el proceso de reparación que está aquí, o cicatrización si quieren, la presencia de los fibroblastos. En medio siempre va a estar la famosa angiogénesis o determinado el tejido de granulación. Lamentablemente en algunos pacientes este tejido de granulación prolifera y hace que no llega a esta otra etapa y se queda aquí nada más y se vuelve un círculo vicioso entre células inflamatorias, neovasos y fibroblastos. Entonces, células inflamatorias, neovasos, fibroblastos, y sigue progresando, células inflamatorias, neovasos, fibroblastos. Fíjense cuánto voy avanzando y cómo voy creciendo. Por eso es que genera una tumoración. Y lamentablemente vemos esas tumoraciones en muchos pacientes en un área de cicatriz o un área de lesión que ha habido de injuria de epitelios. Y a eso nosotros le llamamos granuloma piógeno. En el argot clínico que nosotros tenemos, granuloma piógeno. No sé si en la práctica les vaya a poner eso para que ustedes vean que es igualito casi que una neoplasia de vasos sanguíneos. La neoplasia de vasos sanguíneos nosotros le llamamos hemangioma. Pero en la neoplasia de vasos sanguíneos, donde se ve la proliferación de vasos sanguíneos, por supuesto con sangre, todo dentro del ducto, porque es normal ahí, no vemos células inflamatorias, no vemos fibroblastos. Bueno, de repente uno que otro fibroblasto por el que tiene que tener parte de matriz, ¿no? Extracelular, ¿no? Puede ser. Pero no vemos células inflamatorias, básicamente. Y en este tejido, que se llama granuloma piógeno, que es igualito casi que el hemangioma, cuando vemos a nivel histológico, vemos los neovasos con los fibroblastos y células inflamatorias. Es más, en la superficie vemos hasta una lesión costrosa todavía. Cuando vemos todo eso, más las células inflamatorias, decimos, este es un defecto de reparación, el famoso granuloma piógeno. Ustedes ya les van a enseñar después que el proceso de cura, de tratamiento de eso es como lo que hacen ustedes en la computadora, resetear, ¿no? Entonces lo apagan la computadora y resetean y se va a la etapa inicial. Entonces, ¿cómo yo reseteo acá? Lo corto, pues, ¿no? Meto el cuchillo, como se dice, lo corto y lo vuelvo a herida, a la primera fase, a que empiece de nuevo su angiogénesis, a que empiece de nuevo su proceso de reparación. Y así es como uno le da tratamiento al paciente en esos casos, ¿ya? Entonces, como ven, no solamente es el exceso de fibroblastos que puede haber con el queloide, sino el problema también de defecto de la angiogénesis. Bueno, acá está los procesos del que le estaba más o menos hablando, del proceso vascular, del proceso de las coagulaciones, de las inflamaciones, de la fibrosis, de los epitelios que hay en esquema, ya ustedes lo van a ver después. Aquí está más o menos un ejemplo de un hígado. Ven acá como pelotas, porque forma una especie de abultamientos por las fibrosis. Esto que ustedes ven aquí como áreas rosadas son las células hepáticas, ¿eh? Esto que ustedes ven acá como ríos azules son los fibroblastos, que uno ha usado un colorante especial.
un colorante especial que se llama una tricrómica, que colorea así azul. Hay otros que colorea medio verde, pero lo cierto es para resaltar esto. Bueno, ahí están ustedes viendo el factor del crecimiento de los fibroblastos, en lo que llamamos queloide. Hay una piel atrófica, adelgazada, una epidermis muy delgada. Si esto lo cortamos y lo vemos al microscopio, vamos a trasladarnos y vemos esta piel adelgazada, casi no se ven papilas, ustedes ven casi plano, medio delgado acá. Y el componente de la matriz es pura fibras casi colágenas, ¿no? Del aumento de los fibroblastos más las fibras colágenas, la hiperplasia de fibras colágenas. Supongamos aquí esto debe tener pelitos, ¿no es cierto? Las pilosidades, glándulas, todo lo que puede haber. Pero en el sitio donde se ha formado esto, si ustedes lo miran al microscopio, no ven nada de anexos, pues. No hay anexos. No se ve anexos ahí. Entonces, eso podría un poco a nivel histológico, si le decimos, oiga, ¿qué está usted mirando ahí? Estoy mirando piel. Sí, pero ¿piel de dónde? De la región del antebrazo. Supuestamente ahí hay pelos, ¿no? Pero yo no veo pelos, pero veo fibroblastos y sustancias colágenas, todo. Entonces seguro que es un defecto de cicatrización, ¿no? Que es un queloide, ¿no? Si uno quisiera tomar un examen a microscopio óptico y así nomás enseñándole, ¿no? Que uno ve, ¿no? Uno puede deducir así. Bueno, eso le tomamos a los de la especialidad, ¿no? Cuando en el hospital ahí los paro agarrando y cuando no saben los chancos peor. Y les pregunto todo lo que les digo a ustedes, ¿eh? Todos estos factores, todo eso les pregunto y no lo saben, pues. Me he olvidado, estudia de nuevo, ¿verdad? Cuando les tengo que calificar al año, porque les califico al año, ahí va su nota baja, pues. Ya. Aquí hay las situaciones de fibrosis que puede estar, bueno, esto de decir mínima, moderada, severa, es un poco de criterio subjetivo, ¿no? Ese depende de quién lo ve. Y hasta ahí más o menos terminaríamos. Y acá les he puesto, disculpen si pueden esperar 5 minutos. Sí, ¿no? Ya. Otro así de figuritas para una especie de recuerdo del resto, ¿no? ¿Esto estaba el año pasado? No. Ahí en sus copias que tienen, ¿el año pasado está igual? ¿No está? Ya. Si ustedes se dan cuenta, lo que les decía, ¿no? Hay una lesión celular. Se pasó todo esto. Bueno, ahí está. No, se fue. Hay una lesión celular, la célula se adapta, recuerden eso siempre. Las miras de las células, se lo vuelvo a repetir, hay lesiones celulares en las cuales la célula vuelve a su estado originario, le llaman lesión celular reversible. La parte histológica, si se quiere decir así, a nivel microscopio óptico, ¿qué veríamos bien? Edema nomás, ¿no? Mayormente edema sería. Y después vuelven, ¿no? A nivel de microscopio electrónico, hay plegamientos de las membranas. ¿Qué más era? Me acuerdo mucho. Debe estar un poco más en su libro, pero no llega a destruirse las membranas ni nada, ¿no? Las reparaciones del ADN también se autorreparan, pero vuelve casi a su estado normal. Y el efecto es de lo que les pongo siempre el ejemplo de la estatosis hepática, ¿no? Que es el ejemplo clásico. Pero cuando a veces es muy agresivo, ya se rompe todo, inclusive se rompe hasta las membranas celulares. Entonces ya entran cuando la membrana celular está rota, ya no hay los receptores y las mismas células inflamatorias la atacan esa célula y la tratan de fagocitar y de destruir, pues, ¿no? Ya entramos a los factores de muerte celular, de necrosis. Pero también se ha ido hablando de las apoptosis, que se instauró a partir del año 72, del año 1972.
O sea, yo recién había ingresado a la universidad, recién para mí era novedad eso. Habían 2 líneas nomás que se escribía de apoptosis. Ahora ya se escribe más. Donde también dice que en ese efecto de lesión celular reversible, cuando a veces no pueden regresionar, entonces se suicidan, ¿no? Le hablan del suicidio de la célula. Entonces ya vienen mecanismos de autodestrucción, ¿no? Y también algunos tipos de mecanismos de células que muchas de ellas también se destruyen para reponer otras. Eso mucho se ve en lo que son las células lábiles, ¿no? En nuestro organismo. Pero en ese afán de supervivencia de la célula o de adaptación de la célula, puede pasar a un estado de volumen, de disminución o aumento. Ahí estamos hablando de las atrofias, hipertrofias, hiperplasias, hipoplasias. O también pudiera ser de que comiencen ya a cambiar en su estructura fenotípica, y hablamos de las displasias. Y si le agregamos a eso su cambio genotípico, ya hablamos de célula cancerosa o célula atípica. El término de decir célula atípica quiere decir que es lo contrario de la célula típica. ¿Y cuál es la célula típica? La célula típica es todas las células diferenciadas que les hemos enseñado a ustedes en histología. Cualquiera de las células diferenciadas, cualquiera de esas células de ellos que no se parezcan a esas células, a eso le llamamos célula típica. O anormal también, como uno quisiera decirlo, ¿no? Para que entiendan la terminología que hay. Entonces, de aquí está lo que es las lesiones reversibles. ¿Ves? El edema, el cambio graso, que les había dicho. Acá esta cosa se anda pasando. Acá están los patrones de las necrosis: coagulativa, gangrenosa, liquefactiva. El término gangrenoso es un término casi un poco clínico. Ya en los libros antiguos se hablaba del término de gangrena, pero el término de gangrena viene a ser más bien por una insuficiencia isquémica. Entonces, si es insuficiencia isquémica, lo lógico es que dé necrosis coagulativa. Y hacia eso se le agrega después una bacteria. A eso le llamaban gangrena húmeda, porque vendría a ser la supuración. Entonces allá hay pus, por eso se llamaba así. Pero ese es un término más clínico que se usa, y muchos de los médicos de repente de mi generación lo utilizan todavía ese término. Pero ustedes vayan pensando básicamente cuál sería un poco el fundamento de ahí. Es un proceso isquémico, un proceso de muerte de la célula por falta de nutrientes, que lamentablemente se traduce en lo que es necrosis coagulativa. Y como les digo, si a eso se le agrega el factor infeccioso bacteriano, pasaría a ser con pus, que sería necrosis liquefactiva. Eso antiguamente le llamaban gangrena. Bueno, ahí ya habla de todos los tipos de bacterias, los microbios, los que intervienen. Cuando va pasando más tiempo, vemos lo que son los procesos de los granulomas. Ahí arriba está un poco para que ustedes vean el granuloma tuberculoso. El clásico, ¿no? El granuloma tuberculoso. Si yo le dijera de adentro hacia afuera, ¿cuáles serían las partes? Necrosis, capa de células gigantes. Algunos libros dicen epitelioides primero, otros dicen células gigantes. Pero vamos a verlo como que si es algo grande, sería células gigantes, ¿no? Vamos a ponerlo como primera instancia. Necrosis, células gigantes, células epitelioides, corona de linfocitos y corona de fibroblastos. Un poco para que entiendan cómo sería casi un granuloma. Esto que les acabo de decir, en un seminario que estuve reemplazando a una doctora, ninguno me supo de los que estaban ahí, de los 13 o 14 alumnos, no me supo dar, me daban chispazos, por ahí saltaban células gigantes, fibroblastos, todo, pero de todas las células hablaba, pero ninguno sabía. Si no me saben esto, jóvenes, que es lo básico y fundamental, tienen que aprendérmelo bien, pues, ¿ya? Eso es lo que más uno pregunta. Acá habla un poco del proceso de la otra necrosis, la necrosis química o necrosis grasa, como les dije, y el proceso de tejido fibrinoide. Esto se da a nivel de los procesos de la fibrina, de la plaqueta que sale al nivel de la membrana celular del vaso,
produce el elemento de fibrina y se ve todas esas zonas del vaso un poco endurecidas y rígidas, ¿no? Esto se ve en enfermedades inmunitarias, ¿no? Después van a ir ustedes aprendiendo esas partes. Bueno, todo lo que ustedes tienen que aprender de dónde se da todos estos elementos de procesos inflamatorios es en la microvasculatura, ¿no? Nunca se olviden que los términos, cuando nosotros hablamos de agudo, de crónico y crónico granulomatoso, es en base a los tiempos. En base a los tiempos. Que esos tiempos, ¿cómo lo traducimos cuando vemos tejidos a microscopio óptico? Es porque nosotros les enseñamos a ustedes que se ve los glóbulos blancos de preferencia neutrófilos. Cuando hablamos de crónicos, hablamos de linfocitos, hablamos de fibroblastos, hablamos de células plasmáticas, que ustedes lo ven en esta parte de acá abajo. El término angiogénesis, porque ustedes ven vasos congestivos alrededor, o fibroblastos también, con destrucción del tejido más células inflamatorias, ¿no? A eso le llamamos los procesos crónicos. Pero tengan en cuenta siempre, cada vez que hablamos de agudo, de crónico y crónico granulomatoso, en base al tiempo. Cuando ustedes entrevistan a un paciente, ustedes siempre le van a preguntar, ¿desde cuándo usted está con su problema? Entonces, cuando el mismo paciente les va a decir de cuándo. Entonces, en base a eso, ustedes establecen el tiempo, pues. ¿Qué está ocurriendo? Ya esto ya queda para ustedes mentalmente lo que está ocurriendo. Ahí está el proceso de inflamación crónica. Bueno, ahí ponen el ejemplo del cuerpo extraño con una célula gigante. Langas lo describió, las que son en la periferia. Pero las que son de cuerpo extraño, las células gigantes se colocan al centro. Ahora ya se sabe que son macrófagos adaptados que llegan a ello. ¿Cómo pasa? Y acá está lo que les puse de antes, el proceso de la cicatrización. Y eso es un escrito, la herida sana, pero la cicatriz queda. Jóvenes, muchas de las enfermedades que ustedes van a ver y que van a hacer diagnóstico, algunas podrán solucionarlas, otras no van a poder hacer nada, y otras después que mejoren, en estos casos de los procesos infecciosos, saben que va a quedar una especie de cicatriz y una limitación para lo que se denominaría pronóstico de la vida. Así es que alguien que ha tenido una tuberculosis y ha tenido una cavitación con fibrosis, sabe que su promedio de vida son 20 o 30 años más, nada más depende del tiempo que está de la curación. Eso van a ir aprendiéndolo después con los procesos de hemodinamia que hay a nivel cardíaco, para que sepan ustedes lo que son las cardiomegalias y lo que al final va a ser el cor pulmonal se llama así, que es la secuela de lo que tienen de los que supuestamente mejoraron de una tuberculosis. Y al final mueren más antes que nosotros. No se olviden que todo lo que se les enseña es a nivel de nuestro organismo, del punto de vista de las enfermedades metabólicas, del punto de vista de las enfermedades biológicas que pudiéramos tener, pero dentro de nuestro accionar vamos a encontrarnos con las enfermedades de la civilización, que son todo lo que hay de agresión, pues, ¿no? Balazos, cuchillazos, atropellos, todo eso también nos causa enfermedad y hay que tratar de reparar. ¿Entendido en ello? Espero haber contribuido en algo. No se olviden este capítulo de hemodinamia, es muy bonito, síganlo con eso, y después volvemos a entrar a inflamación con el capítulo de inmunología, para que estén listos para su primera evaluación. ¿Listo, jóvenes? Ya, delegado, ven que tanto te interesa entregar todo. Yo no sé por qué te entrego todo eso, porque al final de cuentas ya te he dicho, y lo vuelvo a repetir siempre, no para ustedes que han venido, jóvenes, sino para los que no vienen, que son los que más reclaman en las preguntas, son los que más dicen, usted no dijo eso. Si no está puesto acá en la copia o algo, la otra base es el libro, pero como son muchos libros para leer, y también hay variaciones entre un autor y otro autor, por si acaso en eso, entonces ya pues, para no tener tanto problema, ya con un solo libro, aunque sea, léame, aunque sea con eso me voy a poner. El resto que pudiera encontrarse de algún artículo, de algo que pueda refutar todo lo dicho hasta ahora, es posible.
Pero mientras no esté puesto en estos dos parámetros que les estoy mencionando, vamos a dar eso como oficial nada más esto, ¿ya? Eso va a ser un poco la base, por lo menos, aunque sea me leen un libro, ya que no van a leer ningún otro libro más, aunque sea un hito. Ya, a ver, delegado. Ya. Con